Muy buenas noches. Bienvenidos a aquellos que nos están viendo en este momento. Y hermanos y hermanas, es un deseo que usted sea bendecido por este programa, cual tendrá como título Hombres y Mujeres de Valor en Cristo. ¿Por qué recalqué en Cristo? Porque no son personas que tienen valor en sí mismos, sino que Cristo es el que los ha llevado y los ha motivado a seguir adelante y cambiar de algo negativo en su vida a algo positivo, hermanos. Es un gozo tenerlos hoy y yo quiero presentarles, ¿verdad? Aquí tengo una invitada, primero las damas. Y preséntese, por favor, hermana. Mi nombre es Berta Fonseca y yo soy de La Puente. Mi iglesia es First Fundamental Bible Church of La Puente y mi pastor es David Abeira. Pastor. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estamos mucho gustosos de estar de nuevo aquí en nuestro programa y sé que este tema va a traer edificación y bendición para todos los que lo escuchen, porque siempre le pido al Espíritu Santo que sea que administre. Nosotros solamente somos comunicadores de las buenas nuevas, por el Espíritu Santo que administra las buenas nuevas. Bendiciones. Muy bien, continuamos con este programa, un mensaje a la familia. Y vamos a hacer una serie de preguntas. Hoy no voy a intervenir yo, simple y sencillamente me voy a dedicar a hacer preguntas porque los hermanos tienen muchas cosas que decirnos para bendecirnos, para que bendiga su vida, para que la confronte, para que la lleve a ese camino por donde Dios quiere que usted vaya. Muy importante, hermanos, muy importante que pongan atención de cada cosa que digan los hermanos, porque va a ser para edificación para su vida. Yo voy a hacerle una serie de preguntas al hermano Pastor y a la hermana Berta, y la primera pregunta es para la hermana Berta. Dice: hermana, ¿cuál fue su reacción al enterarse de que tu hijo estaba en la cárcel y cómo manejaste esa situación? La manejé con oración primero y después se me durmió el cuerpo, estaba enojada, tuve diferentes sentimientos, varios, enojada, triste, en shock, porque no se me hacía verdad lo que estaba pasando, que era un sueño, una pesadilla. Y en ese momento, ¿usted qué le dijo al Señor? Le dije: Señor, no, esto no puede estar pasando. Tiene que ser un chiste, tiene que ser una burla. Y después ya oré y dije: Señor, te lo pongo en tus manos, ¿qué más puedo hacer? Y me solté llorando. Sí, es difícil, hermana, ver las situaciones en que uno se encuentra, ¿verdad? Y uno tiene que enfrentar todo esto, pero el único que nos puede dar valor para enfrentar algo negativo y trasladarlo a algo positivo es nuestro Señor Jesucristo, como ahorita vamos a ver. Y vamos a hacerle una pregunta al pastor Raúl Cámara. Pastor, ¿era cristiano antes de estar en la cárcel y cómo es que tuviste ese encuentro personal con Jesucristo? Gloria a Dios, no era cristiano, a causa de mi desconocimiento de la palabra, llegué a involucrarme en situaciones muy fuera de la ley y desagradables para el Señor. Y yo quiero nomás hacer un énfasis en lo de la cárcel, porque para mí, tal vez para muchas personas, de hablar pobre hermano Cámara, o muchos de mis amigos fueron pobre Raúl, lo agarraron, está en la cárcel, ¿qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de su familia? Pero para mí la cárcel fue una bendición de Dios, porque fue el método que utilizó el Señor para sacarme de ese mundo de tinieblas donde yo estaba, y es donde Él se hizo realidad a mi vida. Yo tuve mi encuentro con el Señor en una forma sobrenatural, personalmente, lo que es Él es un Dios personal, y Él tomó mi vida, restauró mi vida,
preparó mi vida para lo que ahora soy, un ministro del Señor. Y yo estaba viendo, meditando en el tema que vas a tener, y vemos dos contrastes. El hermano Pablo, la palabra de Dios dice que él, a causa de servir a Dios, fue llevado a la cárcel. Y yo fui llevado a la cárcel para servir a Dios. Aleluya. Aleluya. Porque siempre yo crecí, ¿verdad?, en la iglesia tradicional, en cual todavía tengo muchos amigos, tus amigos que todos están en la iglesia tradicional, y cual yo amo mucho y aprendí mucho, ¿verdad? Amén. Yo nunca negaré, ni nunca confrontaré con mis hermanos de la iglesia tradicional, y crecimos sirviendo al Señor desde pequeños, ¿no? Desde pequeños, y en diferentes formas, en grupos juveniles. Tuvimos un bonito grupo donde crecimos como hermanos, aprendimos a amar al Señor. Pero el Señor tenía algo preparado para mí. Me alejé del Señor, en los caminos del Señor, y caí en la situación de las garras del alcohol, de las drogas, de ser consumidor, pasé a ser vendedor. Y Dios en su misericordia me rescató de ese mundo. Y cuando Dios entró en mi vida, cuando yo tuve ese encuentro con ese Dios sobrenatural, cambió toda la perspectiva de mi vida, y yo me fui preparando. Desde la prisión yo le sirvo a Dios. Desde que tuve mi encuentro con Él, fui aprendiendo, fui conociendo a este Dios tan grande y maravilloso en la figura de su Hijo Jesucristo, y en la dirección del Espíritu Santo. Empecé a conocer al Espíritu Santo y fui creciendo, sigo creciendo, no terminé de crecer, porque dice la palabra de Dios que el Señor irá perfeccionando la obra que empezó en nosotros. Lo que Dios ha empezado en nosotros irá perfeccionándolo día a día para alcanzar al nivel del varón perfecto que Dios quiere que seamos. Pero fue una gran bendición para mí, fue una gran bendición. Yo siempre he declarado que si Dios no hubiera tenido misericordia de mí y no utiliza este método de haberme llevado a la cárcel, yo no tuviera, tal vez, no tuviera lo que tengo. He hablado de familia, he hablado de mis hijos, y aún creo que no tuviera vida, porque yo tal vez estuviera muerto en el tren de vida que llevaba, iba directamente a una muerte segura. Muy bien, pastor. Pero el encuentro dentro de la cárcel fue primero, poco a poco le dieron un programa dentro, hubo personas que lo llevaron a los pies del Señor. Lo que yo tuve en encuentro con el Señor fue una de las visitas que mi esposa me hacía. Mi esposa solamente iba con mis dos hijos, que en ese tiempo mi hijo Raúl tenía 2 años, mi hija Annie tenía 1 año. Y una de las visitas, cuando ya se termina la visita era por medio de un cristal y por un teléfono, cuando podíamos comunicarnos. Y mi esposa tenía un niño en un brazo y la otra niña en el otro brazo. Cuando el policía dice, se acaba tu tiempo, tienes que pararte y regresar a tu celda. Pero hace una reacción mi hijo que no lo esperaba. Él con su afán, tal vez su desesperación de no ver llegar a papá todos los días a casa, él se tira como queriéndome abrazar, sin ver el cristal ni nada, y él se golpea y empieza a llorar. Después mi esposa empieza a llorar, mi hija empieza a llorar, y atrás de mí la voz de un policía, pues es su trabajo, ¿verdad? Pero yo diría sin misericordia, sin importar lo que estaba pasando, gritándome que ya se había acabado mi tiempo. Del salón de visitas a la celda donde yo estaba, en un cuarto que estaba yo en el hospital, dentro de la cárcel, se me hizo eterno, se me hizo largo, pesado, venía con un peso, como que todo el peso de toda mi vida fuera del camino del Señor caía sobre mí. Y cuando yo llegué allá al cuarto, cuando yo entré, levanté mis manos al cielo y sabía que ahí hay un Dios, y le empecé a decir, está bien, yo me lo merezco, pero ellos, ¿por qué? Aunque sabemos la respuesta, no era por el Señor, sino era por mí. Y caí de rodillas y empecé a clamar a Dios con lo que podía, con lo que tenía, con rezos, y
y Dios tuvo su misericordia de un punto de mi vida que cuando empecé yo a llorar, Dios me llevó desde que tuve razón de ser y empecé a recordar mi niñez y todo lo que había pasado hasta ese punto de mi vida. Quedé dormido y yo al despertar había una luz que no había antes de eso, una luz brillante. Y algo sobrenatural que después con el tiempo yo me di cuenta que era la presencia del Espíritu Santo. Un aroma, luego uno edifica, huele bonito, huele a flores. Y pero había algo, después yo me di cuenta. Para ese tiempo yo no tengo el sentido de olfato. Yo había tenido una operación de la sinusitis y a causa de la cocaína, mis nasales mis fuerzas nasales estaban acabadas. Y entonces yo entendí que fue algo sobrenatural espiritual, porque ese aroma no era aroma de flores, sino era la esencia de la presencia del Espíritu Santo en ese momento, que Dios había llegado, tuvo misericordia de mi vida, y que estaba manifestándose ese Dios tan grande y maravilloso al cual hoy sirvo, al cual yo amo, el cual yo siempre he dicho y declaro que yo le sirvo a Dios por amor y agradecimiento solamente, porque entendí que mi vida la ha rescatado y de lo que me queda de vida lo único que puedo hacer para compensar, porque nunca podré pagar lo que Dios ha hecho en mi vida, es sirviéndole hasta que Él venga. Aleluya. Wow, hermano, pues tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor nos va llevando y nos va dando el valor poco a poco a seguir adelante, a cambiar la adversidad en algo bueno. Hermana Berta, en su dolor y frustración, cruzó por su mente abandonar a su hijo en la cárcel, en su pensamiento. En ningún momento. Cuando lo arrestaron, fue un año muy pesado y muy duro. Lloré mucho, pero yo sabía que tenía al Señor. Yo sabía, gracias a Dios, que yo lo tenía a Él, porque Él es el que me cargó, Él es el que me dirigió, Él es el que me consoló. Y al momento que lo sentenciaron, ya cuando llegamos a ese punto, yo ya, entonces mis oraciones y las oraciones de los hermanos y las hermanas en la iglesia, ya yo sabía que Dios tenía un propósito, porque todo ese año que estamos esperando para que él fuera sentenciado, yo tenía la esperanza que iba a salir, porque era inocente, y dije, va a salir, y va a salir, Señor, déjalo salir. Pero con el tiempo que pasó y lo sentenciaron, y el día que lo sentenciaron fue la realidad de que no iba a salir y iba a tener 35 años a vida. Wow. Y fue un dolor, pero pésimo, profundo en la corte. Sí. Cuando lo sentenciaron, que quería yo pegar gritos, salí a la sala de espera antes de entrar a la corte, pero en ese momento Dios me dejó saber que Él estaba en control. Aleluya. Que Él estaba en control, y fue la primera vez desde que lo arrestaron que tuve la paz que pasa todo entendimiento que Dios nos da. Porque yo estaba sentada en la sala esperando, ya lo habían sentenciado, ya se lo habían llevado, y yo estaba sentada y con unos gritos dentro de mí y un llanto que no podía yo aguantar, con la cabeza agachada, y en ese momento una viejita, una mano, se me puso enfrente así a darme la mano, y esa señora era la mamá del señor que habían matado, y ella me estaba dando la mano, me agarró la mano, y en ese momento su familia pasaba y le decían en su idioma que la jalaban, que no me hablara, que siguiera caminando, pero ella me agarró la mano y ella ya no iba a ver a su hijo. Yo todavía podría visitarlo y verlo. Ella me dijo, voy a orar por ti,
y yo sé que tu hijo va a estar bien. Y ella lloró conmigo, lloramos juntas. Y en ese momento yo sabía que Dios me había dicho, yo estoy en control de la vida de tu hijo. Y ya, y tuve paz. De ese momento en adelante, aunque quisiera echar berrinches y gritarle al Señor, yo sabía que tenía que decir, ok, está bien, Señor, está en tus manos. Amén. Muy bien, poco a poco vamos viendo cómo algo negativo, ¿verdad? Cristo lo va moviendo a algo positivo en nuestras vidas, hermanos. Qué bendición. Aunque parezca todo tan negativo, pero es por nuestro bien, por el bien de nosotros. Vamos a hacerle una pregunta al pastor. Piensa, pastor, que si no hubiera conocido a Jesucristo dentro de la prisión, tu reinserción o tu entrada de nuevo a la sociedad hubiera sido tan positivo como la tienes hasta ahora. No, si no hubiera yo conocido al Señor, creo que no estuviera con vida o regresaría a la cárcel a hacer más tiempo, o me hubiera seguido involucrando más en la mafia donde estaba yo involucrado, porque pues no era la primera vez que estaba en la cárcel, entraba a la cárcel por la vez más tiempo que estuve, me dieron 3 meses y solo hice 1 mes a causa de infracciones de tráfico, manejar bajo el efecto del alcohol, y nunca había estado enfrentando tanto tiempo que quería el fiscal darme 25 años de prisión, pero eso fue la obra maravillosa que Dios hizo, porque ahora yo medito y fue la última oportunidad que me dio. La cárcel no cambia, el que cambia solamente es Jesucristo. Muchas personas entran y salen, y tal vez cuando están en la prisión se juntan con los hermanos por cuestión de que hay un código de respeto al el que está en las cosas de Dios, pero no está nomás por eso. Pero cuando uno se entrega totalmente al Señor, cuando uno realmente entiende que es la oportunidad que Dios no lo hizo para castigar, sino para disciplinar. Y cuando adoptamos la disciplina de Dios y somos disciplinados por Él, porque Él nos disciplina con amor, Él nos disciplina con paciencia, con fidelidad, Él es fiel cuando Él te dice, yo no te dejaré, no te desampararé. En el momento que Él te dice eso, cuando cambiamos nuestra vida, cuando somos cambiados por Él, nuestra vida es cambiada por Él, su fidelidad a su palabra, Él la cumple. Pero si estamos pegados a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Y mucho tiempo separados del Señor, aún entiendo la fidelidad de Dios, aún estando apartados de Él, porque dice la palabra del Señor, hermanos, que aún siendo pecadores, aún siendo blasfemos, aún siendo malos, Él tuvo amor y misericordia, y en su tiempo, en la justicia de Dios, nos alcanzó a través de Jesucristo. Porque si no fuera que tuviéramos cuidado del Señor, el enemigo nos hubiera destruido. Yo me libré muchas veces recordando de tantas cosas que pasé, realmente andaba en valles de muerte, que el Señor me libró de esas valles de muerte, aún no siendo su hijo, era creación de Él, porque somos creación de Dios todos, mas venimos a ser hijos cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, como dice Juan 1:12, a todos los que creen en su nombre, a todos los que lo han recibido, Dios Padre le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es cuando venimos a ser de parte de la familia de Dios, cuando entramos al reino de los cielos. Y esa es la única manera, cuando nosotros empezamos a entender la revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas, cosas que no entendíamos, empezamos a entender cosas que nosotros ignorábamos, empezamos a conocer todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, si yo no hubiera aceptado, si yo no hubiera tenido ese encuentro con mi Señor Jesucristo, yo creo que no estuviera aquí. Y gloria a Dios, que dije, Señor, esta última oportunidad que me has dado, yo la tomaré y me mantendré en tus caminos. Muy bien. Una última pregunta.
con la hermana Berta y vamos a tomar un receso. Y la pregunta, miren, quiero decirles algo antes de esto. Si de por sí es duro tener un hijo en la cárcel y visitarlo, y después de eso que Dios te llame al ministerio de la cárcel, sería más duro o sería una gran bendición. Hermano, ¿alguna vez pasó por su mente el hecho de que Dios te llamaría al ministerio de la cárcel? ¿Y cómo fue tu llamada? Hace 20 años yo no sabía nada de prisiones, 24 años más o menos. Es cuando empezó mi viaje que Dios me dejó, me permitió. Permitió. Y yo en ese tiempo, yo creía que todos los que entraban a la cárcel eran culpables y que merecían estar allí, y yo no tenía interés de saber nada de prisiones ni nada. Sí. Pero entonces cuando mi hijo lo arrestaron y entró, fue mis ojos fueron abiertos, mi mente, mi ser, mis sentimientos de ese tipo de vida que yo nunca esperaba vivir. Yo nunca se me cruzó que al principio, los primeros 10 años, todo lo que yo hacía es orar, pedirle al Señor y rogarle, déjalo salir y nunca quiero volver a ver otra prisión en mi vida. Esa era mi oración por casi 10 años. ¿Okay? Y mi hijo de adentro por 5 años, muy enojado porque estaba dentro de la prisión, no quería saber. Y yo creía en el Señor, yo tenía al Señor, gracias a Dios, porque si no lo tuviera, quizás yo hubiera ido a dar a un manicomio o algo. Pero porque tenía a mi Señor, le doy las gracias todos los días, porque es lo que Él usó para llegarme al punto donde estoy ahora. Amén. Y le doy las gracias y con toda honestidad puedo decir que yo lo hiciera otra vez, porque yo sé que el motivo del Señor es mucho mejor lo que Él escoge para nosotros que lo que nosotros podemos escoger, que Él puede escoger para mi hijo. Y él duró 5 años muy enojado, no queriendo que le hablara del Señor, que cuando lo visitara, por favor no me hables del Dios que me puso aquí, sin merecerlo. Entonces no le hablaba del Señor, pero cada vez que él, después de lo que visitara detrás del vidrio, en Pelican Bay, es máximo, está como 17 horas de aquí, y iba yo cada mes o cada 2 meses con un grupo de personas que yo ni conocía. Yo todo lo que quería es que alguien me llevara a verlo. Y entonces yo le decía a él, yo sé que un día le vas a servir al Señor. Y yo tenía las esperanzas que Dios iba a trabajar en la vida de él. Pero para mí, ay no, yo quería, déjalo salir y no quiero ver otra prisión. Y le lloraba y le gritaba. Pues 10 años después, Dios, mi hijo empezó a caminar con el Señor. Y a los 5 años él ya empezó a caminar con el Señor, a servirle, a predicar y todo, y conmigo. Y entre los dos teníamos estudio bíblico cuando lo visitaba. Él me bendecía cada vez que lo visitaba, gracias a Dios. Y le doy gracias al Señor por eso. Pero hubo un compañero de él en la celda que recibió al Señor y me dice, mamá, él ya le dije que es hermano de nosotros y que un día tú lo vas a ir a visitar. Y le dije, te tienes que cortar ese pelo porque a mi mamá no le va a gustar. Le dijo, córtate el pelo porque un día te va a caer ella allí. El 12 de diciembre del 1909, mi hijo me pidió, ve visita a este muchacho. Y yo dije dentro de mí, oh no, no es algo que yo quiero hacer, pero siento que mi hijo me lo pidió, lo hice. Estaba yo a las 4 de la mañana esperando en línea a visitar a un extraño.
en otra prisión. Y dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Señor, quiero que salga, no quiero seguir viniendo a las prisiones. Pero en ese momento yo sabía, y Dios que me había tocado, y que yo sabía que Él estaba cambiando mi vida. El 12 de diciembre de 1909, yo sé que Dios, sin una duda, que Él estaba cambiando mi vida y que tenía otro plan para mí, que no iba a ser seguir peleando por la salida de mi hijo. Y me solté, lloré a las 4 de la mañana en línea para entrar a la prisión. Le habla a una amiga porque sé que está despierta y dice, ¿qué te pasó? ¿Un accidente o qué? No, Dios quiere que lo sirva en las prisiones. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Y ella se suelta riendo y me dice, voy a orar por ti. Y se oró por mí. Y ya después de eso, fueron varias cosas que pasaron. Pero tuve llamadas de entrar a la prisión, gente que ni conocía, ni sé cómo Dios abrió esas puertas que me empezaban a invitar a ir a dar testimonio a las diferentes prisiones, a Ironwood, a Soledad, a Corcoran, y dije yo, ay Señor, así en el momento que dije, ok, te voy a servir, Él empezó a abrir las puertas, y así fue como que me llamó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren nada más cómo Dios va cambiando el curso de nuestras vidas como Él quiere. Bueno, vamos a continuar un momento más. Nos despedimos por el momento y Dios les bendiga. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dice, Señor, te necesito cada día más en mi vida. Más que ayer, Señor, te necesito hoy, Señor. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor y tu presencia, oh Dios. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor y tu presencia, oh Dios. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor y tu presencia, oh Dios.
tus manos a Él y dile: Señor, te anhelamos, te necesitamos cada día más, Dios. Muy buenas noches, estamos de regreso a su programa Un Mensaje a la Familia. Y vamos a darle otra pregunta al pastor Raúl Cámara. Y esa pregunta dice: ¿cómo nace en ti el impulso de volver a la prisión? Pero ahora no como antes, sino con un giro totalmente diferente por el cual entró. ¿Cómo le nació eso? Fue una promesa o una petición que yo le hice al Señor. Gloria a Dios. Yo le dije: Señor, cuando yo salga, yo deseo volver a la prisión, pero le aclaré, le dije, a predicar tu palabra, ¿no? No más por algún delito. Y gloria a Dios. Después de estaba yo sacado de las cuentas que estuve, fueron casi hace 26 años. Pero hace 2 años, Dios me concedió o me permitió regresar a la prisión donde yo estuve. Y para mí ha sido una gran bendición porque vi la mano poderosa de Dios. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Y si nosotros tenemos que cumplir las promesas que le decimos al Señor, que es lo más importante. Dios es fiel, Él siempre va a cumplir sus promesas. Pero cuando le prometimos algo al Señor y le pedimos algo al Señor, que es conforme a su voluntad para el reino de los cielos, Él lo va a hacer. Y entonces hay el número perfecto, el número del Señor es el número 7. Y fue algo tan maravilloso cuando yo llegué por primera vez, que me aprobaron, cosa también sobrenatural, porque una persona que ha estado en la prisión, no es muy fácil que vaya a la prisión, y mucho menos a la prisión donde estuvo. Entonces, Dios abrió la puerta del lugar donde se registra la primera vez, el primer proceso que se hace, hasta llegar adentro donde están ellos, son 7 puertas. Wow. Y cada puerta que atravesaba, yo oía la voz del Espíritu Santo diciéndome: la puerta que yo abro, nadie la puede cerrar. No. Y yo iba atravesando las puertas, oyendo la voz del Señor y llorando y llorando y llorando de gozo. Y cuando llegué al donde está la iglesia, donde está todo, tenemos un privilegio tan grande que no tienen ni los abogados, de llegar hasta allá. Mi corazón, un gozo que no lo puedo explicar al verme ahí, pero al verme como un siervo de Dios que iba a llevar la palabra de Dios, y que un día alguien fue a llevarme esa palabra. Y que estuve alimentando mi corazón, alimentando mi espíritu. Y cuando entré y veo a los hermanos y yo los abracé, yo no los miré como prisioneros, yo los miré como mis hermanos en Cristo. Y yo les decía: ahí donde tú estuviste, yo estuve. Y yo sé que si tú amas a Dios y tú te lo propones y le dices a Dios que Dios te use, un día vas a estar donde yo estoy.
llevando esta palabra. Y fue tan poderoso. Y me recordó el Señor este versículo bíblico cuando yo llegué a Benal, la cárcel del Estado, estando yo esperando mi ropa que me iba a dar. Llegó un hermano, yo no lo conocía, nunca lo había visto, y vino directamente a mí y me dijo estas palabras. Estaba yo orando y Dios me dijo, para y ve allá donde está la lavandería y dile estas palabras a esta persona. Me indicó mi forma de ser y todo, y esta palabra fue lo que él me dijo, que está en Mateo 6:33. Dice la palabra del Señor así. La leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Me dijo el hermano, me dijo, dice el Señor así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, así que no te afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Desde ese día fue lo que hice yo. Busqué con todo mi corazón el reino de Dios y su justicia. Empecé a aprender, empecé a buscarlo, y cambió completamente todo. Mi perspectiva, había preocupaciones, todavía humanamente, cómo estaba mi familia. Me olvidé completamente de lo que no podía hacer por mi familia allá afuera, y me preocupé por lo que yo podía hacer por mí, que a la larga, como dice la palabra de Dios, el mañana sus afanes lo tendrán, lo que después a la larga iba a ser provechoso para mi familia. Dios es un Dios de orden. Dios empieza a ordenar nuestra vida primeramente con uno, empieza a ordenar nuestro ser de interior, nuestro espíritu, para que después nosotros seamos, como dice la palabra de Dios, un río de agua viva que fluye para vida eterna para los demás. ¿Qué es vida eterna? Compartir la buena nueva de salvación, compartir a este Jesucristo, que es el único que da vida en abundancia, vida eterna. Muy bien. Vemos cómo todo va cambiando cuando uno se entrega a Jesucristo. La pregunta va para la hermana Berta, y es esta: ¿fue fácil aceptar para ti este ministerio, tomando en cuenta que ahora no nomás ibas a ir a apoyar a tu hijo en la cárcel, sino tenías que ir a apoyar a otras personas que ni siquiera conocías? ¿Y cuál fue tu principal oposición en tu corazón al querer a este mandamiento que Dios te dio, hermana Berta? Al principio fue difícil y fue algo afuera de mi normal en mi vida, pero conociendo al Señor y sabiendo que Él es un Dios de justicia y de honestidad, y Él no hace nada sin un propósito perfecto. Mi propósito era obedecerlo, porque yo sabía que Él tenía un propósito más grande. Y desde los tiempos que yo empecé a servirle en las prisiones, Él abrió las puertas. Y como dijo el pastor, que no hay puerta que Dios abra que el hombre no pueda cerrar. Y igualmente, que Él cierra, el hombre no puede abrir. Y con el tiempo, yendo a las diferentes prisiones, he sido yo bendecida. Al entrar, no es tan fácil entrar a la prisión. Son papeles y la investigan a uno, las huellas, son varias cosas. Yo, la primera vez que entré a una prisión sola fue en Corcoran, y era un hermano que lo habían cambiado para allá y dijo que quería que lo visitara. Y entonces yo le dije a él, hermano, ¿quieres que te visite a ti o quieres orar y esperarte que Dios me deje entrar y los visito a todos? Dice él, yo me voy a esperar porque te van a dejar entrar y vas a visitarnos a todos. Y al mes o dos
Dios abrió las puertas y yo entré allí y serví allí 3 años. Y cada vez que entraba yo a esas puertas, yo lloraba. Lloraba por sentir el honor que Dios me estaba dando, la confianza que tenía en mí, que me tenía confianza, que sabía que yo iba a servirle y iba a dar el alimento que necesitaban sus hijos. Me tenía la confianza con sus hijos. Ese es el honor que yo sentía, y yo compartía eso con los jóvenes. Y el joven que se esperó, él duró 2 años para venir al Señor, pero cuando él estaba en Salinas, después lo movieron para Corcoran, y fue una transformación en su vida. Tenía el pelo largo, caminaba como pachuco y todo, y con un día entré yo a la prisión y que se cortó el pelo y trae el pantalón acá y todo, y me dice: hermana Berta, yo acepté a Jesucristo. Yo me siento tan bendecida que Dios me ha dado el privilegio de entrar a las prisiones y dar su testimonio, dar su palabra y dejarles saber a estos hombres y mujeres que no pueden hacer nada sin Jesús. Sin el Señor no se puede avanzar en nada. Que más grande es el Señor que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y es una felicidad que me da cada vez que entro a una prisión. Wow, qué bendición. Miren nada más cómo el Señor va arreglando todas las cosas. Yo quiero hacer una pregunta al pastor Raúl Cámara. Fíjese, esta pregunta es muy importante. Y dice: después de haber salido de la prisión, ahora tienes a tu familia, tienes tus hijos universitarios, estudiando, trabajando. ¿Se puede en Cristo? Pues regularmente el que entra a la prisión cae en un desánimo y depresión y todo lo ve negativo. ¿Qué nos dice de esto, pastor? No, yo cuando tuve mi encuentro con el Señor lo vi todo positivo. Ahora cuando yo salí como había, yo cuando salí ya tenía yo en este país como unos 30 años. Y salí como que acabo de llegar, sin un centavo en la bolsa. Salí en una condición restringida, en un estado legal, completamente, podría decir la persona derrotado, no, salí en victoria. Salí en victoria porque lo más importante lo había encontrado. Porque lo que haya tenido, el dinero que haya tenido, lo que haya tenido, no lo cambio por lo que obtuve, y lo obtuve en la prisión, no aquí afuera. Y cuando salí, yo le prometí al Señor que iba a trabajar doble, que iba a hacer todo lo necesario para que yo no vuelva a la prisión, ¿verdad? O meterme otra vez a los malos negocios. Y gloria a Dios, Señor, tuve 2 años que fueron duros, pero para mí era glorioso porque Dios me enseñó a trabajar. Me enseñó el Señor, a veces yo decía: Señor, no como quejándome, Señor, ya estoy contigo, estoy en tus caminos, y mira cómo me va. Y el Señor me decía: no se engañe el hombre, lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y yo entendí que todavía estaba cosechando lo que había sembrado, fueron los caminos del Señor. Pero llegó el tiempo que cuando empecé a sembrar en el Señor, pasó años que empecé a cosechar en el Señor. Y ha sido cosecha de bendición, de bendición, de bendición. Aún en las cosas difíciles, aún en las cosas no agradables, para mí es de bendición, porque todo me ha enseñado. Todo me ha enseñado, veo cómo Dios me ha preparado para que ahora ya pueda entender a una persona, en la posición donde estoy. Tengo yo que entender a tantas personas con diferentes caracteres, diferentes pensamientos, diferentes actitudes. Todo el mundo se puede molestar con el pastor, pero el pastor no se puede molestar con nadie, porque el pastor no puede estar predicando, teniendo algo en el corazón contra alguien. Y Dios me ha enseñado.
y todas las promesas de Dios. Me reconcilió con mis hijos, me reconcilió con mi ex esposa. Ella, tenemos una relación buena con mi esposa, con mis esposas, podemos sentarnos sin tener ningún problema. Y Dios sanó el corazón de mis hijas y me ha dado una hermosa familia. Y yo creo no tengo enemigos. Tuve tiempo la presión de pedirle perdón a todas las personas que me había ofendido. Muchos me perdonaron, otros me ignoraron. Pero yo estoy libre y me siento feliz. Y realmente le doy gracias a Dios, que para mí nunca me fue una decepción, sino al contrario. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, tu amor y tu perdón. Aleluya. Aquí vemos tan grande, ¿verdad? Es Dios. Hermana, una última pregunta en 2 minutos. ¿Qué le dirían los hermanos y hermanas, por qué no, todos los que están en un ministerio fuera de las 4 paredes de la iglesia? ¿Cómo usted los animaría? Porque muchas veces se desaniman y la misma iglesia trata de desanimarlos. ¿Qué le diría usted? ¿Cuál fue su testimonio en ese aspecto? En Santiago dice que cuentemos todo gozo. Y en todo lo que hacemos al Señor, así va a ser. Porque Él nos va a dar el gozo todos los días. Y hay veces que sí nos desanimamos. Pero si tenemos la palabra, si la leemos, si empezamos el día con el Señor y lo terminamos con el Señor y vivimos la palabra, Él mismo, Él nos da el ánimo, Él nos da la fuerza. A mí, Él me la ha dado. Porque sí hay días que uno se desanima, porque el ministerio uno tiene que movilizarse para seguirlo haciendo, pero en el Señor Él nos levanta, Él nos carga. Amén. Muy bien, hemos terminado, el tiempo se nos va rápido y esperamos que esto les sea de bendición a cada oyente. Pero le voy a pedir antes al pastor Raúl Cámara que nos despida con una oración de bendición. Aleluya, vamos a orar y darle gracias al Señor por el tiempo y decirte, hermano, hermana, amigo, que tienes algo en la prisión. No te quejes con el Señor, dale gracias a Dios, que Dios lo está preparando para que sea un buen hombre, un hombre del Señor. Oremos, Padre, damos gracias en esta hora. Tú eres bueno, Señor amado, Dios poderoso, Señor. Ponemos, Padre Santo, Dios bendito, Señor, todo esto en tus manos a través de tu Espíritu Santo, que sea edificación, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Sí. Solamente tú cambias las vidas, Padre Santo, Dios poderoso. Si has utilizado, Señor, una enfermedad, la cárcel, o tal vez has perdido un ser querido o algo, Señor, que haya pasado, bendito Dios, que se tome, Señor, como una oportunidad para voltear los ojos hacia ti. Tú quieres llamar nuestra atención para venir a ti, Señor, arrepentirnos, pedirte perdón, para que podamos entender la salvación y la vida eterna. Te doy gracias, Padre Santo, en esta noche. Ponemos en tus manos, Señor, bendito Dios, nuestras vidas, las vidas de los que nos están escuchando y viendo. Y solamente a ti te haremos la gloria y la honra, Padre eterno, a través de tu Hijo Jesucristo y como testigo al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Hemos terminado con el programa, esperando que esto le ha sido de bendición para sus vidas. El Señor los bendiga ricamente. Amén.